Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches, chicos. Sean bienvenidos a Tu podcast. Goes Podcast, cuya visión es nacido de nuevo Para influenciar. Chicos, estamos muy contentos y emocionados que te encuentres aquí escuchando este podcast porque el tema de hoy está picante. Y hablando de picante, dulce, lo que sea que es comestible, buen provecho si estás comiendo. Y si no estás comiendo, también. Pues vas a comer capaz en 1 hora. O capaz en 5 días. O capaz nunca, pero en algún momento comiste. Así que buen provecho. Y disfruta este podcast con tu mejor postre, con lo que estés haciendo en este momento, ya estás conduciendo o incluso estudiando. Lo que sea. No sé cómo lo haces estudiar y a veces escuchar este podcast, pero Eso es increíble, honestamente. bienvenido. Chicos, él es Eliezer, yo soy Quique y bienvenidos de nuevo a tu podcast. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy, Eliezer? Hoy tenemos un tema súper contundente e increíble que realmente creo que lo van a disfrutar y es la presión de ser cristiano. ¡Tan, tan, tan! Y hoy definitivamente que nos vamos a meter en aguas profundas. Muy profundas. Y es muy interesante el tema de hoy porque es algo que yo creo que es grande de... Es que quería decir, agárrense los pantalones legalistas, sorry, quería decirlo, porque es que vamos a literalmente meternos en aguas profundas. So, sorry, not sorry para nada, pero bueno, vamos. Presión de ser cristiano. Como jóvenes, adultos, ancianos, todos podemos sentir presión, pero ¿por qué? Bueno, tenemos que tener en cuenta, primeramente, que el ser cristiano no es nada fácil. Y eso es hasta bíblico. Dios en ningún momento, y Jesús en ningún momento nos prometió a ninguno de nosotros, ni a ninguno de los personajes que aparecen en la Biblia, que seguirlo iba a ser fácil. Es más, dijo Jesús, agarra tu cruz y camina conmigo y sígueme. Agarrar la cruz no es nada fácil. Y eso lo sabemos definitivo. Sí. Definitivo. Y de eso viene la presión de ser cristiano. Es una cosa, es un estilo de vida realmente difícil. Es un estilo de vida que tenemos presión por nosotros mismos, tenemos presión por otras personas, por otros cristianos a veces, Sí, ¿no? sí. Y lo primero que hay que comenzar hablando es, ¿qué espera la cultura y la sociedad de un cristiano? Es lo que siempre nos preguntamos cuando salimos a la calle, porque nos dicen, ¿no? Que tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser la luz del mundo, tenemos que ser la sal. Y sí, es verdad. Pero a veces podemos ser un poco extremistas con este concepto, esta palabra. Y a salir a la calle siempre nos preguntamos, uy, ¿cómo me están viendo? Uy, la sociedad, ¿qué está pensando de mí? ¿Qué están pensando? Y entonces cuando quieres ser joven y a veces vas y cuentas un chiste que puede ser un poco rudo, te sientes muy mal. Que al mismo tiempo, pues deberíamos también refrenarnos de contar 100%. chistes que puedan ser piedra de tropiezo para otras personas, pero a veces como jóvenes inmaduros, pues ¡pum!, podemos caer en eso y nos atacamos horrible. Hay que estar claro de muchas cosas, que es que las expectativas que tienen las personas de nosotros como cristianos son muy altas. Son muy altas. Y como dijiste, hay que refrenarnos 100%. Pero también hay que tener en cuenta que hay errores que pasan, hay momentos incómodos, hay momentos donde capaz hacemos cosas que no queremos hacer o no dicen mucho de nosotros como cristianos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también qué es lo que dice la Biblia sobre esa presión, qué es lo que dice la Biblia sobre quién somos, cuál es nuestra identidad y dónde está puesta, ¿no? Sí, y lo más rudo en este proceso es que vivimos también experiencias internas. 100%. Expectativas, perdón, no experiencias, expectativas internas. Porque podemos decir que, es que yo tengo que ser perfecto, tengo que ser... nos volvemos muy perfeccionistas. Sí. Eso es lo que me quiero referir. Nos volvemos muy perfeccionistas en todo lo que hacemos. Y a veces esta presión de querer ser perfectos nos llena de tanta ansiedad que al día de mañana, cuando nos invita un grupo de amigos que no son cristianos a poder salir, tú, al ser un cristiano maduro, puedes ir con ellos y ser luz. Pero también hay que ver la diferencia, ¿no? Porque 100%. tampoco te vas a dejar llevar por las redes del mundo solo porque pues quieres pertenecer o porque quieres evangelizar a esas personas cuando tú todavía estás muy débil. Eso es otro punto. 100%. Pero internamente tenemos expectativas de perfeccionistas cuando somos cristianos porque queremos que el mundo vea a Jesús en nuestras vidas. Y sí, Jesús fue perfecto. Es el único que ha pisado esta tierra que ha sido perfecto, libre de todo pecado. Pero ahí veo la clave, el único. Exacto. ¿No? Ahí está lo sumamente importante, que de hecho es algo que le vamos a dar durísimo hoy,
que es que Jesús es el único perfecto y Sí. nosotros 100% no es que, ay, si nos equivocamos, no, es cuando nos equivoquemos, Ujú, cuando pasan las cosas, ujú. cuando hagamos algo que capaz no refleja a Jesús, ¿qué hacemos, no? Y es muy importante, obviamente, saber qué, qué es lo que espera el Señor de nosotros, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que espera Cristo de nuestras vidas? Hay que tener algo claro. Simplemente porque haya tanta presión y porque haya tanto querer de nosotros mismos, sino de otras personas hacia nosotros, que tengamos que ser estos cristianos perfectos, no significa que eso es lo que Jesús está esperando de nosotros. Jesús no está Ujú, esperando perfección. Si ujú. Jesús estuviera esperando perfección, simplemente se mirara a él mismo. O crear dúplicas de él mismo, ¿no? Exactamente. A cambio, él está esperando, de la forma que lo veo, él está esperando un camino de nosotros de llegar acá o de estar acá a llegar acá, ¿no? Claro. Él está buscando un proceso, él está buscando que nosotros mejoremos como personas día a día Sí, tras día, hagamos la elección sí. de seguirlo a él y en fortalecernos Ujú, realmente en ujú, su palabra, en lo que él ujú. dice, en lo que él quiere para nosotros, ¿no? Pero también es importante saber que el Señor de todas maneras espera de nosotros. Él espera em, que nosotros hagamos ese cambio. Simplemente porque sepamos que no vamos a ser perfectos, hay que dejar claro antes de que vayamos a cualquier cosa que de todas maneras, aunque no seamos perfectos, no significa que nos conformemos con hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Mm, Hay reglas, hay testamentos, hay cosas que el Señor puso en nuestras vidas a través de la Biblia, a través de la palabra, para que nosotros sigamos y nos movamos en función de lo que es, ¿no? En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esas son exacto. palabrotas porque versión vieja, pero No, esencialmente, déjame, ¿no? yo te lo busco en NBI. Discúlpenlo, disculpen, es su primera vez. Mientras... No, es que la Reina Valera realmente es la que deberíamos usar todos, porque es la más Sí, cercana a la traducción original. Pero 100%. la NBI pues es más entendible para muchos. 100%, 100%. Pero esencialmente lo que nos está diciendo es que no nos conformemos al resto del mundo, Sí, ¿no? Eso creo que es muy entendible. sí, Sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cuál es sí. nuestro entendimiento? Nuestro Cristo. entendimiento de la palabra, Cristo, Ujú, ¿no? Hay que estar claros de que esto es un proceso de la vida. sí. Esto más tiene que ver más con propósito, pero de todas maneras esto tiene que ver con proceso. Yo escuché hace mucho tiempo una prédica donde decía que tu propósito en la vida no se ha terminado hasta el día que tú mueras. Y Ujú, eso es lo mismo con el proceso de nosotros, de cada uno como cristianos. Nuestra mejoría, nuestro acercamiento al Señor no termina nunca. Nunca estamos a un límite donde decimos, ah, ya estoy lo suficientemente cerca al Señor. No, porque el Señor no solo es perfecto, sino que también es infinito. Él exacto. tiene todo y un poco más. Entonces nunca vamos a poder llegar a su nivel. Siempre vamos a tener espacio para crecer, siempre vamos a tener Ujú, espacios para acercarnos a Él. Y ahí es donde entra, ¿no? Si nunca podemos alcanzar la perfección, ¿cómo nos comportamos en base a eso? ¿Cómo vivimos nuestra vida en base a tratar de sí. acercarnos al Señor, pero saber que nunca vamos a ser perfectos? Ahora te pregunto, tú como cristiano, una respuesta corta, ¿alguna vez has sentido presión 100%. por ser perfecto, por poder ser todo esto? 100%. Y yo también. Y aquí entonces está la situación. A veces nosotros nos motivamos o buscamos constantemente de ser perfectos ante una sociedad, ante una cultura, ante una iglesia también, poder manifestarnos pulcros y limpios. Pero ¿qué pasa? Como nadie es perfecto, todos tenemos errores, todos cometemos pecados, todos tenemos tantos procesos personales que caemos entonces en la hipocresía. Sí, Y ese es el problema. Ahí está el peligro. sí. Cuando queremos y buscamos ser perfectos, que lo que hacemos, que lo que realmente estamos haciendo es caer en hipocresía porque no estamos siendo nosotros mismos. Porque no 100%. estamos permitiendo que Dios se manifieste en nuestro ser, en cómo somos. Eso no significa que vas entonces a porque yo soy así, voy entonces a pecar. No, no significa que es una apertura al pecado. Más bien es una apertura a lo que Dios te ha dado para que tú puedas usar esos dones, esa manera que tú te ríes, esa manera en la que tú hablas. Porque mira que hay personas que a veces hablan con una voz o tienen una risa que wow, pero el Señor quiere que seas tú 100% y a eso se refiere. No busques ser perfecto, sino que busques ser tú mismo con Cristo de primero y de frente. Porque
cuando tú colocas al Señor delante de ti y estás en comunión constante con Él, tus deseos se alinean con los deseos del Padre. Los deseos del Padre se alinean con tus deseos. Y entonces en ese momento ya no hace falta estar pretendiendo, buscando ser perfecto, porque entiendes que no se trata de ser perfecto, sino se trata de ser un corazón reparado y restaurado por Cristo para hacer la diferencia aún siendo imperfecto. Y es una barra. Amén. Eso es una barra. Sí, sí. Y es increíble eso que dices. Es increíble ese punto porque realmente, como dijiste, tenemos que estar claros Mm, de qué es lo que quiere el Señor. Tenemos que estar claros que lo que quiere el Señor es eso, es unirse, ¿no? Y al unirse nosotros podemos llevar mucho más allá del propósito del Señor. ¿Por qué? Porque, como decías, Él no quiere que cambiemos nuestra esencia, eso. ¿no? Él no quiere que nosotros, vamos a decir que somos una persona muy extrovertida y que somos increíbles antes de conocer al Señor y después que lo conocemos somos así. Porque queremos aparentar ser perfectos y tranquilos. Para ¿Te nada, ¿no? imaginas un Quique súper serio? ¡Guau! No, exacto. Es una cosa que tenemos que tener en cuenta y creo que va con, de hecho, el verso que había compartido, que la transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y nuestro entendimiento es Cristo, ¿no? Así es. Tenemos que transformarnos de acuerdo a lo que Él quiere que transformemos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que nuestra esencia como personas, nuestra Mm, esencia como quién somos, no cambia cuando estamos con el Señor. Lo que cambia es las cosas pecaminosas que están dentro de nuestras vidas, ¿no? Y aún así, de todas maneras es un proceso, ¿no? Como habíamos mencionado. Entonces, hay que realmente aprender a lidiar con esa transformación y que es día a día, claro. ¿no? Y aprender a saber cómo manejar esa presión, que realmente Ahora, también preguntarse, ¿estoy queriendo ser perfecto para Cristo o para que uf, el mundo me vea perfecto? también eso es Uf. muy, muy importante. ¿Saben por qué? Porque eso lleva al orgullo. Mm, Eso lleva al orgullo. Eso hay que mm, estar muy claros, como hablamos en el podcast pasado, hay que mm, estar muy claros dónde está la raíz del problema, mhm, ¿no? La raíz del problema, si uno está tratando de mejorarse simplemente por yo quiero ser el mejor, ah, yo wow, quiero que la gente me vea, yo quiero que wow, la gente tenga sus ojos en mí porque yo soy wow. esta persona Sí, tan enaltecida, sí. analízalo. Mhm, Analízalo. ¿Eso realmente es el deseo de tu corazón porque quieres estar cerca al Señor o mm, porque quieres que la gente te vea como un santo, de mm, cierta mm. forma, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo dije una vez en una comunidad es que eh, para los ojos de muchos, Jesús, para los ojos de muchos, ¿no? Para los que estaban en el mundo en ese momento, Jesús fue un fracasado. Ujú. Jesús, al morir en la cruz, fue un fracasado porque dijo ser el Hijo del Dios, ¿ok? Y terminó muriendo en una cruz, clavado de la manera más humillante en esa época. Y luego, para otros, pudo haber sido una persona que era falsa, que no dijo la verdad. Pero ¿qué pasa? Después de 3 días, Cristo resucita y no tuvo que simplemente demostrarle al mundo. Su objetivo no era demostrarle a los demás de que él no era un fracasado. Su objetivo no era decir a los demás, o su objetivo no era que todos le creyeran, porque no todo el mundo le iba a creer que él era el Hijo de Dios. Él resucitó no solamente para eso, sino que lo hizo por amor a nosotros. Lo demás fue consecuencia. Lo demás fue por sí solo. Cuando Jesús nos resucita y nos libra de nuestros pecados, se sacrifica por nosotros y hoy vive completamente con nosotros, lo hace por nosotros y por amor a nosotros. De esa manera nos está diciendo, no, el objetivo de él no era demostrarle al mundo quién era él. El objetivo de él era salvar al mundo. Y cuando tu enfoque está en salvar a otros, en colocar tu corazón primero con Cristo, colocar a Dios de primero en todo, entonces tu intención ya no va a ser el perfecto para otros, sino ser el perfecto para Dios. Uf, Uf, sí, uf, sí, es extremadamente importante poner el uf. propósito por encima del orgullo, ¿no? Sí, Poner el sí, propósito encima de lo que nosotros queremos. Wow, sí. realmente wow. Y es que cuando sentimos presión también, porque también nos victimizamos. Sí, Nos victimizamos y pensamos que, porque siento mucha presión, entonces tal vez aquí no es la iglesia, tal vez aquí no es el lugar que Dios me puso, porque siento mucha presión, o me siento que estoy en un lugar y me siento mucha presión. Y a veces la presión no necesariamente es física o realmente existente, sino que está en nuestra mente. sí. Está completamente en nuestra mente. Sentimos que estamos presionados
porque nosotros mismos nos estamos juzgando. Nosotros mismos nos estamos condenando. Nosotros mismos nos estamos diciendo pecador, nos estamos diciendo hipócrita, nos estamos diciendo que nos servimos, cuando el Señor te dice lo contrario. El Señor te dice en 1 Juan 1:9, confiesa tus pecados, ¿ok? Y Él eres fiel y justo y te perdonará. Amén. Él dice, te amo. El amor echa fuera todo temor, está ahí con nosotros. Y de esa manera también tenemos que aprender a decir que no Sí. a muchas cosas. Decirle que no cuando sentimos que no es por ahí que Dios nos quiere llevar. Cuando Dios nos dice, no es por ahí, no hagas eso, tienes que decir que no. Porque a veces la presión, tanto social en el mundo como la presión cristiana, por ahí, ¿qué pasa? Llega un pastor, o bueno, no quiero decir pastor, pero una persona que tiene un cargo de liderazgo, ¿ok? Y viene y te dice, oye, tú eres un buen cristiano, deberías diezmar un poco más. Es más, dar una mayor ofrenda, porque se ve que tienes un buen corazón. Oye, tú eres una persona que se ve que tienes un buen corazón, deberías ayudarnos en más de un ministerio, en todos los ministerios de la iglesia. Entonces, la presión no solamente ya va a ser mental, sino que ahora es un cargo de responsabilidades que tal vez no eres capaz de hacer o que no estás preparado para hacer en ese momento o incluso que Dios no te está llamando a hacer eso. Sí, hay que estar muy claros, es que es muy importante que no simplemente porque una persona con cargo de autoridad te esté diciendo que hagas algo, no significa que ese es el propósito que Dios tiene para Ujú, ti. ujú. Hay que estar claros que a veces, y capaz ni siquiera viene de un lugar malo de la persona, ¿no? Hay que Claro, estar claros en claro. eso. Capaz no viene de un lugar de que, no, que vamos a tratar de hacer que esta persona trabaje en todo para Ujú, sacarle provecho. No, capaz claro. simplemente ellos creyeron realmente que era algo que puedes ayudar o puedes estar Ujú, ahí, o capaz sí creen que de cierta forma puedes ayudar a la iglesia de esta forma o de la otra. Y capaz simplemente no es lo que Dios tiene para ti. Y por eso es muy importante poner todas las cosas en oración. Por eso es muy importante realmente ujú. llevar, perdón, todas las cosas que vienen en nuestras vidas al Señor y saber realmente qué es lo que quieres que haga Dios. ¿Qué es lo Sí, que quieres que haga Jesús? ¿Tú quieres que me mueva por aquí? ¿Quieres que me mueva por allá? Que seamos como Moisés, de que no nos movemos si el Señor no se mueve con nosotros, ¿no? sí. Y es muy importante saber que esa presión va a llegar por todos lados, pero Mm, como dijiste, a veces nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. sí. A veces nosotros mismos somos lo peor para nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nos juzgamos de cierta forma, como dijiste, Sí. em, que sentíamos o sentimos que no somos suficientes o tal. Realmente es muy peligroso eso y quería expandir un poco en ese punto porque a veces llega al punto donde sentimos que el Señor no quiere nada que ver con nosotros. Wow. Sea porque, ay, no, que cometimos pecado, o que estamos en un pecado que no podemos sacar de nuestra vida porque Ujú, es muy difícil para nosotros. Y a veces sentimos que el Señor ya está listo. Ya el Señor no quiere nada que ver conmigo ujú. porque le he fallado tantas veces. Y eso es falso. Tengo que decirte lo que es falso. Claro. Em, Obviamente no vamos a estar fallando a lo loco, pecando, que el Señor nos perdona. No. Pero el Señor sabe cuando estamos pasando por batallas, cuando estamos pasando por momentos difíciles, como lo dijimos en el podcast pasado, cuando estamos pasando por momentos donde la vida realmente nos está pateando, ¿no? Ujú. Y hay que estar claros de que el Señor está ahí para ayudarnos. El Señor no es nuestro Así es. enemigo. El Señor no es nuestro maestro de ciencia que te decía la tarea está para mañana y si no la haces mañana estás raspado. Tienes No. una F, sí, sí, para los que no son Exacto. venezolanos. Exacto. Perdón. Que fallas la clase. En Perú dicen que jalan la Exacto. clase. Exacto. No vas a reprobar simplemente porque pecaste una vez. Chao. El Señor está ahí para ayudarnos. El Señor es como nuestra tutoría, de cierta forma, ¿no? Si lo Sí. queremos seguir Para viendo aquellos en que este reprueban, momento. todavía hay una oportunidad. Exactamente. Y el Señor quiere ayudarnos. Es nuestro mejor amigo, es nuestro Sí, Padre. Es nuestro sí. Padre Celestial y Él está ahí por nosotros. Así Él es. está ahí para que en esos momentos difíciles, en esos momentos donde capaz sí estamos atacados por un pecado, estamos siendo atacados por el Mm, enemigo, mm. podamos respaldarnos en Él aún más y decirle, Amén. Señor, ayúdame, Señor. Estoy lidiando con esto, capaz no he sido el mejor ejemplo de lo que tú quieres que sea, pero sé que estás ahí para cambiarme y transformarme, Amén. porque, perdonen que sigo volviendo a esa escritura, pero realmente pegó, que es que tenemos que ser transformados por medio de nuestro conocimiento, Sí. ¿no? Y nuestro conocimiento, como decimos, es Cristo. Y, bueno, Vuestro por la entendimiento. renovación De de vuestro nuestro entendimiento. entendimiento, perdón. Exacto. Y nuestro entendimiento es Cristo, ¿no?
tenemos que ser transformados por medio de Él. Y Él es el único que nos puede transformar. Así Y es. eso sí tenemos que tener muy claros, porque el Señor es el que nos creó, el Señor es el que nos puede transformar, ¿no? Exacto. Sí, hay que renovarnos siempre, como dices, hay que renovarnos con el entendimiento. Nuestro entendimiento tenemos que renovarlo completamente con la ayuda del Señor. Y una de las cosas que nos dice, por ejemplo, Gálatas 5:1, dice que Cristo nos libertó para que Amén. vivamos en libertad. Por lo tanto, manteneos firmes y no os sometáis nuevamente al yugo de esclavitud. Amén. ¿Qué pasa? Nosotros mismos vivimos en la esclavitud, nos presionamos, estamos viviendo un momento difícil, ya sea joven o como adulto, cuando estamos en una presión por ser cristianos. El Señor no nos mandó a ser cristianos para ser esclavos. El Señor no nos mandó a seguirlo para ser esclavos, más bien nos mandó a hacerlo para ser libres y libres de verdad. Pero Amén. ¿cómo entonces somos libres de verdad? Es gozándonos, disfrutando el proceso y estando con el Padre en cada momento. Saber Amén. que no somos perfectos, ni estamos buscando ser perfectos. Estamos buscando seguir el ejemplo del Padre y seguir sus pasos, seguir su palabra y agradarlo a Él. Que al final del día es el objetivo. Amén. No importa lo que hagas, ¿ok? Dice también en Efesios que la salvación no es por obras, sino que es por gracia. Gracias. No va a importar lo que hagas, no va a importar si aparentas ser perfecto, si aparentas ser el cristiano más pulcro, más santo, más sabio, no va a importar eso. El Señor lo que quiere es que tu corazón sea entregado completamente a Él, que estés rendido completamente a Él, porque no es por obras, es Amén. por gracia, que Él nos dio la libertad y nos dio Él la salvación. Amén. Y eso es increíble, ¿no? Y mezclando ese punto con el punto que tuvimos hace un poco, nada importa que el resto de las personas te vean como alguien pulcro, como alguien santo, por decirlo así, Sí, si el Señor no estás haciendo su propósito, ¿no? así Si no es. estás realmente siguiendo al Señor con tu corazón. Ujú. Y es muy, muy, muy importante que tengamos eso claro. Es muy importante tener claro, yo creo que una de las cosas que capaz todo el mundo pueda aplicar y todo el mundo pueda tener si les queda algo de lo que vamos a decir hoy es eso, es que siempre tenemos que ponerlo a él por encima de todo lo que opinen los otros. Porque al final del día, todo lo que ellos puedan decir, todo lo que ellos puedan poner esa presión dentro de nosotros o nosotros mismos podemos poner esa presión y proyectarla para nosotros mismos, el Señor es realmente quien nos debe guiar. El Señor es Así es. realmente la luz que debemos seguir, ¿no? Así es. Y Sí, y tenemos que saber también la diferencia entre actuar por fe, por amor o actuar por miedo. La sí, Biblia sí nos motiva que la única persona o a lo único que le tengamos temor es al Padre, pero no un temor de miedo, sino un temor de respeto, de admiración y de humillación ante Él. Pero tenemos que también estar conscientes de que esa presión que estamos teniendo no sea una motivación por miedo. Porque también está la parte de no solamente cómo nos ve la cultura, la sociedad, sino también cómo nos ve Dios. A veces nosotros 100%. en nuestra mente nos creamos una imagen de Dios de que nos está viendo mal, de que nos está viendo condenándonos, nos está viendo enojado por algo que hicimos, porque no somos perfectos o porque no estamos siguiendo Wow. lo que la iglesia nos está diciendo. Pero no es así. El Señor te lo dijo muchas veces, que Él ama tu corazón, te ama, ¿ok? Solamente quiere que seas tú entregado completamente a Él. No importa cómo te vistas, no importa qué hagas, no importa en dónde estés caminando, lo importante es que siempre estés siguiendo sus pasos y que estés en comunión completa con Él. Y aquí es donde entonces entramos a la parte de cuidado con llegar a ser legalista por querer ser perfecto por miedo y no realmente buscar la perfección del Padre por amor. Querer ser más como Él, querer estar más con Él. Y eso es lo que más deberíamos estar nosotros como cristianos, como jóvenes, como adultos, buscando. Sí, Porque al final del día no se trata de lo que diga el mundo, no se trata de aparentar, no se trata de seguir un montón de reglas y requisitos para llegar al cielo, se trata de recordar nuestra identidad en el Padre. No, porque, ¿sabes qué? La sociedad, por más que diga cómo debe actuar un cristiano, no puede definir quién eres tú. Porque lo único que puede modificar tu identidad, darte un camino, un propósito, es Dios.
Y ahí es donde tenemos que entonces basar nuestra identidad, nuestras obras, cómo actuamos, cómo pensamos, es en nuestra identidad con el Padre. Sí, 100%. Es súper importante realmente, exacto, usarlo a él como guía. Porque hay una frase que dice mi pastor que a mí me encanta, que es que él siempre dice, no escuchen lo que yo le estoy diciendo si no lo corroboran en la Biblia, Eso. si no lo corroboran con el Señor. Cualquier cosa que yo diga Eso. aquí, no importa si el Señor no lo dice. Eso. Y eso es muy importante. Ujú. Nosotros tenemos que enfocarnos que nuestra identidad está en Él. Hay que, primeramente, asegurarnos de que nuestra identidad está en Él, Así porque es. nos puede pasar que a veces nos desviamos. A Ujú. veces no nos damos cuenta y estamos poniendo mucho, mucho peso, mucho de nuestro ser y de nuestro bienestar en qué piensan los demás de mí, Eso. qué pienso, no sé, mis padres de mí, qué piensa esto de mí, qué piensa Mis compañeros, mis mis amigos. compañeros, mis amigos, los vecinos, todo, y nos puede ser abrumador para E incluso, nosotros. ¿qué piensa mi pastor de mí? ¿Qué piensa mi pastor de mí? Es muy importante, Mm, ¿no? ¿Cuánta gente se han ido a la iglesia porque sienten que su pastor los odia cuando no es así? 100%. Y es muy importante asegurarnos de que nuestra fe y nuestro camino con Jesús no dependa de otras personas. Porque Sí. el momento que nuestro caminar, nuestra relación con el Señor depende de otra persona, de algo externo, perdimos. Perdimos. Y eso funciona con muchos aspectos de la vida. Si tenemos una cosa que es A y B, al incorporarse, perdimos esa conexión A y B. Sí. Ahora es una conexión A, B y C. Tenemos el enfoque. Perdimos el enfoque. Así es. Pero nada, chicos, en resumen, y lo más importante de todo esto es, seamos auténticos 100%. en el Padre, 100%. no pensando en lo que otros piensen de nosotros. Esa presión de ser cristiano no debería existir. No debería. Tenemos que ser libres, de verdad, y ser libres. Perdonarnos, ¿ok? Perdonar porque ya el Señor nos perdonó, entonces perdonémonos nosotros mismos también. Porque a veces, por más que el Señor te perdona, sigues atacándote, sigues condenándote. No. Perdónate también. Date la oportunidad de seguir creciendo, de ser auténtico, de ser tú mismo, de crecer, de buscar más y de disfrutar todo lo que Dios te ha dado. Mira, hay una historia que yo he contado muchas veces también en la comunidad y es el Señor cuando creó a Adán y Eva les dijo, vayan, ustedes pueden comer de todos los frutos, pueden comer de todo lo que he hecho acá, pero hay una cosa que no van a comer, que era el árbol de la vida, el árbol de la verdad y la vida y la muerte, ¿cómo no me acuerdo? Sí, Sí, si no me equivoco. del bien y el mal, del Del bien y el mal, ese. Entonces, era eso que no debían comer. ¿Qué pasa? El Señor nos permitió muchas bendiciones. Nos está dando muchas cosas para poder disfrutar y vivir. Pero hay una cosa que no debemos acercarnos y es el pecado. Es aquella cosa que nos puede alejar de Él, aquella cosa que nos puede destruir. Entonces, disfrutemos nuestra juventud, nuestra adultez. Bueno, yo soy joven adulto ya casi ahí. Pero disfrutemos este proceso que el Señor está permitiendo que vivamos, ¿ok? Para poder ir al siguiente nivel y ser auténticos en Cristo Jesús. Amén. ¿Algo que quieras decir? Se nos acabó el tiempo, pero algo que quieras decir para Bueno, terminar. no, sí, 100%. Creo que resumiste el punto perfectamente. Sí, sorry. Y enfoquémonos en eso, chicos. Enfoquémonos en que nuestra esencia no se pierde. Nuestra esencia eso. nunca se va. El Señor quiere transformar y quitar el pecado de nuestras vidas, pero nuestra esencia no. Él nos hizo de la manera que nos hizo Eso. para poder llegar a más personas como somos. Porque Así el es. Señor tiene el propósito para todos nosotros. Así Y al es. final del día estamos nacidos Para influenciar. Chicos, muchísimas gracias por haber estado acá en este podcast, haberlo escuchado. Esperamos que haya sido de mucha bendición para ti y para los que te rodean. Recuerda que este podcast no solo se va a quedar en tu corazón, ahora puedes usar este contenido para bendecir a muchas personas y ayudar a más personas. Recuerda que si aceptaste al Señor en tu vida y naciste de nuevo, todos tus dones y talentos son usados porque nacimos de nuevo para influenciar. Nos vemos para la próxima. Cuídense. Bye, bye. bendiciones.